Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me. Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada, vamos a darle a un episodio más de estreno. Antes de eso, quiero recordarles que del 28 de mayo al 3 de junio habrá descuentos de hasta 50% en tiendas de nuestros amigos y patrocinadores de Kiching.com, así que dense una vuelta. Habiendo dicho eso, doy inicio a un episodio más de estreno, como les había dicho. Vamos a hablar de Han Solo, una historia de Star Wars, pero vamos a hablar de ella para variar desde un lado distinto, obviamente para complementar en primera mi participación en este episodio. En segunda, aquel episodio en donde platicamos la evolución de Han Solo a lo largo de la saga. Y en tercera, los comentarios que yo voy a vertir amargamente en este episodio. Por supuesto que tuve a bien invitar a Andrés Boludo Durán, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas, que será el Chewbacca de este halcón milenario que hoy mismo despega. Boludo, ¿qué pasa? ¿Qué onda? Y nuestro pork, que es Gonzalo. El pork favorito de todos. El pork favorito de todo el mundo, Gonzalo, el productor estrella de este episodio. No me voy a extender porque tampoco quiero que sea un programa muy, muy largo, porque, bueno, habrá crítica escrita de Han Solo y habrá por lo menos un episodio de Alianza Rebelde dedicado a la película, Bolu. Bueno, llevamos un año hablando de ella. Pero sí, haremos una mega reseña por parte de los muchachos de la Alianza Rebelde. Uh-huh. Y creo que, o sea, hablar de la película no requiere mucho más. Ya diremos por qué o no. Claro. Pero está bien, ¿no? ¿Por qué quise hacer este episodio? Y es ahí donde yo digo que voy a verter amargamente mis comentarios. La premier fue el martes pasado. Sí. Y pues bueno, como ustedes sabrán, invitan a todo tipo de influencers y estrellas de internet para que hablen de la película. No para que la comenten, sino para que hablen de la película. El 3% de la sala son críticos de cine, sí, ¿no? Que yo reconozco que digo, mira, no, a él lo he escuchado hablar de cine y sí sabe hablar de cine. Y el otro porcentaje restante son, como bien dices tú, influencers, artistas del cómic, uh-huh. Que una opinión tendrán, ¿no? Claro, yo no digo que la opinión esté descalificada. No. Para eso los llaman, claro. ¿No? Para que ellos den su opinión desde su punto de vista. Ya si la fundamentan o no es otro problema. Y ese es el asunto con lo que estuve leyendo, porque se les queman las habas a la hora de salir de la película por decir que ya vieron la película, número uno. Y número dos, se les queman las habas que estaban cometiendo una serie de atropellos con el género cinematográfico en cuestión, que según yo es el cine de aventuras, y lanzando una serie de calificativos que según yo la película pues no tiene, merece más, merece un disfrute diferente de la película. No estás viendo nada más una película extra con Star Wars. Mucha de la gente que estuve leyendo en internet querían a fuerza vincularla con otras películas de Star Wars, lo cual número uno es obvio. Querían a fuerza acomodarla en una lista con las otras películas de Star Wars, lo cual te debe de tomar un poquito más de tiempo, según yo. Debes de digerirla y ver qué te parece y hacer tu verla 7 veces. Verlas varias veces y todo aquello. Y en tercer lugar, pues todo mundo decía que pues, es una película de ciencia ficción muy floja. Y ahí fue donde yo dije, tenemos que hacer algo. Sí. We need to talk about Kevin. Sí, we need to talk about Kevin, muchachos. ¿Por qué? Porque voy a tratar de fundamentar lo que vamos a comentar ahora rápidamente, Bolu, si me permites. Por favor. Desde que se lanzó la promoción de Rogue One, se dijo, y además se dijo de una manera muy clara, que era una película que iba a estar basada en películas de guerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Películas bélicas de la Segunda Guerra Mundial, como para mí lo es incluso el episodio 4. Para mí el episodio 4 y mucho del episodio 5 tienen mucho de inspiración, y de hecho hice creo que un programa al respecto de
películas bélicas de esa época, ¿no? En lugar de los transbordadores imperiales, pues, imagínense portaaviones, en lugar de que Han Solo sea un gran piloto de una nave, pues es un bandolero, como bien lo están definiendo ahora, y decían, Rogue One se va a acercar de nuevo a esas películas. Cuando comienza la promoción de Solo, una historia de Star Wars, lo dijo muy claramente la señora Kennedy y lo recoge muy bien en un artículo que escribió para Gato Pardo Arturo Aguilar, que se llama Un paseo por el viejo y salvaje oeste. Dijeron, la película va a estar remitida mucho al western. De hecho, la cita, y la estoy sacando del artículo de Arturo Aguilar, repito, en Gato Pardo, dice, esto se acerca a un western. Hemos hablado sobre Frederick Remington y los colores primarios que se utilizan en sus pinturas que definen la apariencia de la película. Remington, que vivió del 1861 a 1909, fue un pintor, ilustrador, escultor y escritor que se especializó en la descripción del oeste americano. Y luego dice el buen Arturo Aguilar, dado que Han Solo es un delincuente, un apostador, lo dice Kennedy todavía, y un contrabandista que trabaja en planetas poco modernos donde a veces el orden y la ley están ausentes, el western resulta un género muy apropiado para describir este proyecto. Y sí, poco después lo que hace Arturo Aguilar es marcarnos los orígenes del género western y después sugerir varias películas de vaqueros para entrarle a ese género. Yo creo que o sea, está bien, muy bien revisar el western, vamos a hablar aquí de algunos westerns, pero también hay que hablar de otras películas que están alimentando a Han Solo y que a muchos influencers les servirían para apreciar mejor una película que no es de ciencia ficción. Ese es el primer error, ¿no? Creer que Star Wars es una saga de ciencia ficción es el primer error y creo que es uno que sí debe ser señalado y sí debe ser entendido. Star Wars no es una película, no es una saga de ciencia ficción, es fantasía. Exactamente. Es de piratas, es de vaqueros, es de caballeros y princesas. Samuráis. Claro, es de dragones en el caso del Rancor, ¿no? Sí. En el episodio 6. Ese es el dragón que está protegiendo a la princesa, ¿no? Que está de esclava en este caso. Pero creo que para entender Han Solo, y no para hablar precisamente de la película, pero para entender una película como Han Solo, que es la menos Star Wars de la saga, hay que entender, sí bien el género del western, pero hay que entender el cine de piratas, el cine de persecuciones, en el caso de Mad Max, el cine de vaqueros. Hay que entender muchos otros géneros para entenderle mucho mejor a una película como Han Solo, que no habla de caballeros y princesas, que no habla de legiones mágicas, que vaya, no habla de la fuerza en sí, ¿no? No habla de cosas fantásticas. Claro. Es una película real de piratas, vaqueros, persecuciones y balazos. Gángsters, básicamente. Y justo por eso es que, pues bueno, porque tenemos que hablar de Kevin, dije, a ver, a estos muchachos les hace falta una buena lista de películas para entender mejor no solo la historia del cine, sino cómo la historia del cine está afectando a una película que se estrena este fin de semana, que es algo que cualquiera, creo yo, que quiera comentar sobre cine, debería hacer, remitirse un poco a las raíces y luego lanzar su opinión de esto. O sea, fundamentar más su opinión. Sí, no, y ver, vaya, no es que las tengan que ver, pero teniendo entendido. Tenerlas en cuenta. Ajá, de que está nutrida de tantos géneros, una película como Han Solo y Star Wars en general, pero particularmente esta, les va a ayudar a entenderla y apreciarla mejor en el aspecto de la película como tal, ¿no? Como una obra completa, como un todo. Porque realmente se puede disfrutar por ese sentido, como cachando los guiños al cine de vaqueros, al cine de piratas, a la cultura pop inclusive, pues le van a entender mucho mejor, la van a disfrutar muchísimo más. Claro. Y bueno, habiéndome dado a la tarea de sugerir algunas películas como para que se fundamentara mejor una opinión sobre Han Solo, dije, mira, los que salen ganando son los escuchas, porque ellos tendrán una larga lista de recomendaciones para ver ahora que los días están tan calurosos y que se antoja estar sentadito frente a una pantalla con cerveza en mano, ¿no? Y comentando esto con Bolu, que él ya había visto la película, dije, ¿qué te parece? Bueno, más bien él dijo, yo le entro al programa y a mí me pareció una estupenda idea. Entonces, lo que vamos a hacer es justo eso. Vamos a lanzar una serie de películas que, según yo,
tienen que ver con Han Solo sin que cuenten la historia de Han Solo. No todo es Han Solo, no solo Han Solo se llama. Pero este programa. construyen, en el episodio anterior donde hablamos de Han Solo, el personaje, Exactamente. hablemos de cómo se construye el personaje, ¿no? Alrededor de todos los que le rodean, de Chewbacca, del Halcón Milenario, de Lando, de Leia, de Luke, de la Fuerza, ¿no? De Jabba the Hutt, de Boba Fett. Todos ellos nutren al personaje que es Han Solo. Todos son una parte pequeña o muy grande de lo que es ese personaje. Y en este caso de la película, se construye alrededor de todos estos géneros que le nutren para formarla. Y creo que esa es la diferencia y el tributo más grande que le puede dar la película al personaje principal. Claro. ¿Te parece que empecemos con la lista que te mandé en el orden que te la mandé? Vámonos. Ok. Primero le dije a Bolu, Mad Max tiene que ver. Sí. Mad Max, para que vean si es ciencia ficción, ocurre en un futuro postapocalíptico en donde hubo una debacle prácticamente mundial y pues nada funciona. Lo único que funciona son los coches. Para que vean, Mad Max sí es ciencia ficción, pero me estoy remitiendo a Mad Max más bien por la escena la secuencia del desierto. No, estéticamente es una película que remite a... Bueno, estéticamente esta secuencia... ¿Tiene nombre ese desierto o no nos lo han dado o no lo hemos averiguado? Del planeta, sí. Ok. Se llama Saverin. Saverin. Ok. Esa parte remite directamente a Mad Max, que de nuevo es una película de ciencia ficción, pero también es una película de aventuras. Y es una película, y creo que por eso recogieron un poco de la estética, que también dibuja la historia de una especie de ángel caído. ¿No? Mad Max es una persona en desgracia que tiene que rescatar a su familia y luego ya que se la echan al plato, a la familia, se desata una ola de venganza en los desiertos australianos. Por eso manejan del otro lado, en la primera claro, Mad Max, claro. porque todo ocurre en Australia. Y creo que estéticamente sí está padre que la gente tenga presente a Mad Max, especialmente porque, no diré el nombre, tú sabes de quién estoy hablando, pero no diré el nombre. Cuando se estrenó la película más reciente de Mad Max, alguien en la función de prensa dijo, no, yo no revisé Mad Max la primera para ver esta, porque yo no veo películas en blanco y negro. A ver, chava, casi digo quién es. Uy. A ver, chava. Mad Max la primera no es en blanco y negro, por eso hay que verlas. Sí. Pero ¿y si su tele está en blanco y negro? Bueno, no, si su tele es en blanco y negro, va a ver todas en blanco y negro. Sigue sin ser culpa de Mad Max, tienes que verla. No, la referencia a Mad Max es evidente. No, voy a cambiar la palabra. No es una referencia, es un tributo. A Mad Max, a la fotografía de Mad Max, a la vestimenta, a la construcción de escenarios, al color sepia. Me parece algo maravilloso del color sepia. Los tonos marrón, los tonos cafés. Me parece en las persecuciones, en los encuadres, creo que es maravilloso el tributo que le hacen a Mad Max. Uh-huh. Y la vamos a dejar ahí. No vamos a platicar de qué es Mad Max porque la lista es larga. Véanla, no es en blanco y Véanla. negro. Luego te puse Silverado, que dirige Lawrence Kasdan. Uh-huh. Lawrence Kasdan Sí. es nada menos que el guionista de Han Solo. Los Kasdan, sí. Ok. Lawrence Kasdan le gusta escribir westerns, ama escribir. O sea, ¿por qué creen que le llamaron? ¿Porque estaba en la lista de, uy, este cobra menos? No. ¿Quién sabe escribir de vaqueros? Pues alguien como Lawrence Kasdan. Y tiene una película bien bonita que se llama Silverado, que es de asaltos, que es de delincuentes y que van todos en pandilla a concretar una última misión. La película es de 1985 y funciona mucho como funciona Han Solo, la película. Entre varios, como decías, Bolu, entre varios personajes van construyendo un espíritu y ese espíritu es la película en sí. La diferencia con Han Solo es que aquí varios personajes van construyendo a un tercer personaje que ya conocemos. Creo que la misión de Han Solo es decirnos de dónde viene todo lo que ya nos gusta de Han Solo. Y para decirnos de dónde viene todo lo que ya nos gusta de Han Solo, utilizan a otros personajes que se van uniendo en una misión en donde tiene que haber un tren, en donde estamos en el viejo oeste, en donde estamos hablando de cazarrecompensas y que todos ellos tienen que trabajar en equipo en una forma o en la otra. Si no han visto Silverado de Lawrence Kasdan, se están perdiendo la mitad de Han Solo. Sí, es básicamente una película de vaqueros mezclada con otros géneros que exactamente. Son igual de fantásticos, igual de aventura, de intrigas. De eso se nutre todo. Que ahorita vamos a ir para allá. El mismo Lawrence Kasdan tiene una película también de vaqueros, muy emocionante. Yo recuerdo cuando la vi,
Ahorita les doy bien la ficha técnica. Si mal no recuerdo, Wyatt Earp, que es el personaje y el nombre de la película. Ah, claro, es Kevin Costner. Kevin Costner está metido ahí. Y lo que nos están contando es, de nuevo, cómo se construye uno de los personajes icónicos en la cultura del oeste americana. Wyatt Earp es una especie de Superman del western. Sí. Del Superman de esta mitología del oeste. Se supone que sí existió, pero hay gente que dice que no existió. Fue un sheriff muy connotado, muy violento, ¿no? Que tuvo que ver con delincuentes, que estuvo de los dos lados de la ley por cómo opera frente a los delincuentes. Y toda la película se encarga de decirnos cómo es que este mito se construyó. Uh-huh. ¿Qué están haciendo en Han Solo? Lo mismo. Exactamente igual. Lo mismo. ¿Por qué creen que le llamaron a Lawrence? Es que de verdad me sorprendía que nadie hablaba de Lawrence Kasdan y todo mundo se iba con el director. ¿Quién dirigió? Ron Howard. Es Ron Howard. Sí, señor. Pero él recogió la película después de que dos chavos la dejaron tirada, Los ¿no? que fueran directores de 21 Jump Street, 22 Jump Street y la película de Lego. Tuvieron problemas. Sí, no sabemos cuáles son, pero No han tuvieron dicho. problemas. Creo yo, y anticipando a lo que digan después o no, creo que tenía una carga de humor muy pesada. Porque ellos son expertos en la comedia, en humor para adulto, ¿no? Que aunque la película de Lego es para niños, tiene un humor picante ahí oculto, muy a la vista, pero es humor, ¿no? Claro. Y quizá Han Solo no necesite tanto del humor. Tanto humor explosivo, no. Ajá, tiene momentos de humor, Sí, pero es muy fino, muy elegante. Sí. Y creo que es algo que Ron Howard supo pulir, dejó lo necesario y creo que lo hizo muy, muy bien. Pero la historia, de nuevo, viene de parte de Lawrence Kasdan. Sí. Que está contando un western. O sea, nada más habiendo hablado de Mad Max, incluso podría ser considerado un western. No lo es, pero Silverado y Wyatt Earp, que son dos películas dirigidas por él, lo son. Y luego te mandé en la lista. De hecho, ninguna de estas está en la lista que dio Arturo Aguilar en su texto. Él da un paseo muy bonito por el western en general. Yo estoy hablando de películas que van directamente hacia Han Solo. Y repito, esta es una sugerencia para que las disfruten, para que las vean antes o después de la película y así disfruten las dos películas en lugar de tener nada más una... El ejercicio funciona de ambos lados. De ambos lados. Si las han visto o las quieren ver antes de ver Han Solo, Se puede. les va a ayudar a entender mucho más. No al personaje, el personaje se explica muy bien dentro de la película, Claro. pero disfrutar la cinematografía como tal. Exactamente. Cómo está conformada la película. Exactamente. Esto es para el disfrute. Luego, Lawrence Kasdan, que a veces escribe sin dirigir, escribió El Imperio Contraataca en 1980. ¿Tenemos que decir más? No. Los Cazadores del Arca Perdida en 1981. Sí, señor. ¿Tenemos que decir más? No, señor. No. Y El Despertar de la Fuerza en 2015. ¿Hay algo más que decir? ¿Por qué no ven eso cuando hacen sus análisis? ¿Por qué no se fijan un poquito más para allá que leer los créditos, chavos? Nomás se quedan a los créditos de Avengers porque saben que viene una escena en medio, pero no los leen. Es bien padre para mí que el guionista de esta película haya escrito también El Imperio Contraataca. Sí, por supuesto. Es muy padre para mí que Los Cazadores del Arca Perdida, que en parte es jugarle al Han Solo, porque no solo es el mismo actor, sino que es un personaje muy parecido, lo haya escrito la misma persona. Indiana Jones tiene mucho de Han Solo. Sí. Creo que es más en esa dirección. Y eso lo hace, creo, más increíble porque es el Han Solo que no puede ser en Star Wars, ¿sabes? Sí. El bonachón, el que liga con todas, claro, ¿no? El carismático. Que digo que Han Solo no lo sea, pero es en un sentido mucho más oscuro de lo que es Indiana Jones. Claro. Entonces, si ustedes lo ven así, ¿qué tanto le puso al personaje? Si consideramos que uno influye al otro, ¿qué tanto de Han Solo hay en las otras películas escritas por Lawrence Kasdan y por qué lo vuelven a llamar? O sea, están trabajando como un equipo creativo de la mejor forma posible y creo que eso merece ser reconocido. Sí, señor. ¿No? Ok. Luego, le dije a Bolu, saliéndonos, pero no del todo, del western, podemos hablar de películas de Sergio Leone. ¿Quién es Sergio Leone? Este productor y director italiano que tuvo a bien inventar casi sin querer, ya hablaremos de ello al respecto, el famoso spaghetti western. ¿Ok? ¿Por qué estoy hablando más del spaghetti western en lugar de meternos a westerns más clásicos como los de John Ford y como todos los que enumera Arturo Aguilar en su texto? Voy a dejar la liga aquí en la bitácora. Porque, como bien dice Bolu, esto es un western que se nutre de otros géneros.
Y el spaghetti western es un western que se nutre de otros géneros. Si ustedes ven Por un puñado de dólares de 1965, van a entender cómo varios personajes fuera de la ley, de nuevo, acaban metiendo comedia, acaban metiendo thriller, acaban metiendo mucha acción en el viejo oeste, sin que sea el viejo oeste clásico de John Ford. Lo manosean, le meten mano, le meten truco, y eso hace películas muy coloridas, por un lado, muy entretenidas por el otro, que nos dan vaqueros distintos, que nos dan vaqueros menos rigurosos. No es el John Wayne de aquel viejo western, es otra cosa, es Clint Eastwood. Claro, esa era exactamente la referencia que iba a decir. Venga. Y si nos atrevemos un poquito más, también tiene ciertas notas, no como muy de vinos, pero no, ciertas notas del western, si me permite decirlo, de Quentin Tarantino, ¿no? Sí, que es un western más bonachón, más experimental, más contemporáneo. Este sentido de vaqueros como desfachatados, totalmente. Creo que también tiene un poco de eso. Y está increíble. Está increíble. Y toda la tetralogía de Sergio Leone está puesta ahí, ¿no? Y curiosamente, pues ahí está Clint Eastwood como figura central, como el famoso personaje sin nombre, ¿no? Ni siquiera tiene nombre el personaje de Clint Eastwood. Y se revisan la tetralogía de Sergio Leone de Spaghetti Western por un puñado de dólares, por unos dólares más El bueno, el malo y el feo, y Érase una vez en el oeste. Once Upon a Time in the West. In the West. Van a entender. Todos son personajes que están haciendo equipo a la fuerza, que están fuera de la ley, pero que saben que van a ganar algo al final. Muchos son cazarrecompensas, otros son sicarios, otro es alguien, es el famoso vagabundo del oeste, que es otra figura mitológica del western, ¿no? El jinete que va hacia la puesta del sol. Ese es Clint Eastwood. Si de veras quieren entender incluso lo que Harrison Ford hizo para su Han Solo, tienen que conocer, creo, al Clint Eastwood de Sergio Leone. Sí, no, definitivamente. ¿No? Cómo se para, cómo apunta, cómo te ve, cómo habla telepáticamente con el público. Creo que, no sé si lo haya dicho en algún momento, no me extrañaría que para fabricar Han Solo, Harrison Ford se haya aventado las películas de Sergio Leone y haya estudiado a Clint Eastwood de arriba a abajo. Es definitivo, ¿no? No me extrañaría nada. Sí. ¿Cuál es el génesis de Han Solo? Es un bandido, es claro, eso. Claro. La escena, la famosa, que además no es ningún estropeo porque hasta mandaron el video en 360, la escena en donde se encuentran Lando y Han, ¿no podría ser un casino del oeste? Es un casino del oeste, por supuesto que es un casino del oeste. Nomás que están jugando con gente muy rara. Con otras especies, sí, pero es básicamente eso, es... Y retomo lo del ejercicio de ver estas películas antes o después. Si las ven después, van a entender muy claramente de dónde viene eso. Ah, claro, de aquí salió esto. Y no de una película en específico. No hablamos de referencias. Ajá, pero es algo que está casi presente en casi todas estas películas, hablando del western o del spaghetti western, o películas de piratas, o de persecuciones. Ahora vamos a los piratas. O de guerra, ¿sabes? Sí. Aún hay una pequeña secuencia de guerra. Es muy breve, muy corta, pero es esencial para lo que es Han Solo, ¿sabes? Aún viendo Rescatando al Soldado Ryan o la película que ustedes quieran, aún jugando videojuegos inspirados en la Primera o Segunda Guerra Mundial, se van a dar cuenta de ello. Ah, claro, de aquí viene esto. Estos elementos están puestos aquí con otros nombres. Cambia los vaqueros y las bailarinas de Can-Can por especies tan extrañas como puede ser en la galaxia. Sí. Y se van a dar cuenta de cómo encaja el cuadro. Es prácticamente una plantilla. Y eso es lo mágico, no solo de Han Solo, sino de Star Wars. Claro. Que se nutre de todos estos lados y la vuelve visualmente, para empezar, increíble. Y luego narrativamente es una experiencia también muy, muy placentera. Ok. Ahora que mencionas la Primera o la Segunda Guerra Mundial, tú decías, las batallas las escenas de guerra en Han Solo están muy en la onda trinchera. Sí, no son batallas de gran formato. No es Rogue One. No es Rogue One. Que es lo que platicábamos ayer. No es la guerra de Rogue One, que viene algunos años después, habíamos hecho el cálculo, ¿no? Sí. Todo esto ocurre como a qué edad de Luke, por ejemplo, que es como nuestro... Luke tendría entre 8 y 10 años, más o menos, según los cálculos rápidos que hicimos. O sea, el episodio 2 y medio. No, 1 y medio. Rogue One ocurre ya
Ya, minutos al lado antes. del episodio 4. Sí, acaba según esto, ¿qué dijeron? Media hora. Ajá, No, media hora antes les toma ir de una película a la otra. sí. Pues bueno, tomando en cuenta que son muchas trincheras y que es una película más cerrada en ese aspecto, como dices, no es una guerra de gran formato, yo recomiendo que revisen, y además es una gozada, que revisen Senderos de Gloria de Stanley Kubrick. Sí, por supuesto. Es una película ambientada en la Primera Guerra Mundial y creo que describe no solo a lo largo de toda la historia, sino nada más en el principio, la angustia, la cerrazón, la depresión, el estrés de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Si revisan esa película van a ver cómo algo de eso jalaron para Han Solo para inspirarse, repito, no es que le estén haciendo un homenaje. Y a final de cuentas, eso quiero que quede muy claro, esta lista es una lista de recomendaciones para disfrutarla sola o acompañada de Han Solo. Sí, ¿no? sí. Entonces, ahí está Senderos de Gloria, que no estaba en la lista. Pero sí te mandé Butch Cassidy and the Sundance Kid de George Roy Hill de 1969. Dos bandoleros, ¿no? Que tienen que asaltar un banco. No, un tren. Un tren. Un tren. Y cuando asaltan un tren, las cosas salen mal y tienen que irse pues, a Bolivia. Y obviamente, pues, les pasa lo que al Che. La vean antes o después de Han Solo, van a entender perfectamente por qué. ¿Por qué está en esta lista? Claro. Y porque no solo por el tren, que sí hay un tren. Sí. ¿No? O sea, los Kazan honestamente no se inventaron nada. ¿Sabes? Sí, no se inventaron nada. No No. están descubriendo el hilo negro. No. Están tomando elementos que están poniendo en pantalla, que están cambiando, como se dice en los videojuegos, los skins. Le cambian la textura al tren, a los trajes de vaquero. Es eso. Pero está tan bien hecho que puedes apreciar la fina diferencia entre una y otra. Y dices, claro. O es un tributo, o es una referencia. No se están robando nada tampoco. No. Así está hecho el cine, vaya, el género. Claro. Y además, Butch Cassidy and the Sundance Kid ocurre a principios del siglo XX. Que algo de retro hay en Han Solo. Sí. ¿No? Se siente como una película viejita, ¿no? Sí. Como de época en la onda Star Wars. Que han sabido hacer muy bien con Rogue One, por Sí, ejemplo, y sí. con esta película en Han Solo. Se siente cine viejo, hasta en las Exacto. texturas, la fotografía. Exacto. Sí, lo disfrutas mucho porque lo sientes viejo y eso te da un sentido que no tenían las precuelas, por ejemplo, que Claro. es un universo más limpio, más pulcro, más brillante, con mucho más cromo y menos óxido. Esto se siente así. Pues bueno, habiendo mencionado a Butch Cassidy and the Sundance Kid, que es una gran película, vean también de 1973, también de George Roy Hill, El Golpe, con Paul Newman y con Robert Redford, que repiten pareja, pero hacen otra historia a partir de otros ladrones que tienen que ejecutar un golpe maestro, un asalto genial hacia el final de la película. Y creo que toda la onda de ética de ladrones, de cómo robar, a quién no robar, cómo hacerte de la recompensa de fulano, cómo transarte al otro, mucho tiene que ver con este tipo de ladrones estilo El Golpe, Sí. ¿no? Y en la comida donde maquinábamos este programa te mencioné una mucho más contemporánea en la que también participa Woody Harrelson. Exactamente, que sí está en la lista. Que sí está en la lista. Se llama Asalto al Tren del Dinero. Sí. Es básicamente un western ubicado en una zona urbana en Nueva York. Pero es eso, hay que robar un tren. ¿Cómo le vamos a hacer? Así. ¿Cuál es el plan? ¿Quién va a hacer esta parte? Tú. Y Yo. creo que por eso la participación de Woody Harrelson, sin arruinarle nada a nadie, es de las mejores en la película. Porque claro, él ya entiende cómo funciona esto, ¿sabes? La dinámica del ladrón, de la redención. Claro, por supuesto. Y justo por eso metimos también El color del dinero de Martin Scorsese. Ajá. Fíjense, Paul Newman regresa a la lista de 1986. En esta película, que es la continuación de una especie de secuela de estas. O sea, sí, Star Wars está haciendo secuelas 30 años después de que ocurrieron las primeras partes. Ya se hacía antes con Martin Scorsese. Él continúa la historia en El color del dinero. Y Fast Eddie Felson le enseña a un muy joven Tom Cruise cómo jugar billar y cómo estafar gente jugando al billar. Y lo que decíamos en el preparativo del programa, todas las lecciones de Woody Harrelson hacia el mundo delincuencial, mucho tienen de maestros tipo Paul Newman Sí, en El color sí, del por dinero, supuesto. mucho tienen del famoso Fast Eddie Felson, ¿no? Que les pasa no solo la forma de robar, sino la ética para robar, porque hasta hace muy poco, y si revisan ustedes películas de la mafia italiana,
los asaltantes tenían cierta ética, ciertos estándares. Que se resume una frase. No es nada personal, son negocios. Exactamente. Es eso. Luego la mafia se internacionaliza, entra mucho de la lógica de la mafia sudamericana y toda la ética se pierde. Y ahora los narcos son una bola de asesinos despiadados que igual pueden matar mujeres que niños o familiares que no tienen nada que ver. Antes de que eso ocurriera, los delincuentes tenían ciertos códigos y muchos de esos códigos se pueden ver en el color del dinero. Sí. Y muchos de esos códigos se los da el personaje de Woody Harrelson a sus... Y se ve esos códigos en Han Solo. En Han Solo. Ahí están los códigos en Han Solo. Ahora, tengo una película... Antes de dar las de los piratas, que también hay piratas, creo que hay que ver El maquinista de la General, una película de 1926, codirigida por Clyde Bruckman y Buster Keaton. Es una película muda. Esta sí es en blanco y negro, chava. esta sí es en blanco y negro. Yo no, y no la vas a ver. No sé si nos oiga, pero si nos oye, sí es en blanco y negro. Pero. Luego, ¿por qué no nos quieren? Luego, ¿por qué no nos saludan? Ah, esos snobs. Ella me dejó de saludar antes. Buster Keaton se hizo. Bueno, era un actor muy peculiar. Construyó un personaje que podría darse un entre con Charles Chaplin en cualquier momento. O sea, sí. Es igual de fuerte, pero es distinto, ¿no? Tiene su propia personalidad, es icónico, tiene grandes películas. Buster Keaton, ya vimos, también metía la mano en la dirección, pero tenía, digamos, un poco más de agilidad en el cuerpo que Charles Chaplin. Sí. En consecuencia, varias, y ustedes, si buscan en YouTube, Buster Keaton salvando la vida o arriesgando el pellejo, una cosa así, salen varias escenas que prácticamente le costaron la vida a la hora de hacer sus películas más famosas. Él hacía sus escenas de riesgo. Y en El maquinista de la General es prácticamente él subido en un tren que tiene que llevar del punto A al punto B, y él va conduciendo todo el tren al mismo tiempo de dispararle a los enemigos, de darle cañonazos a los enemigos, de acelerar, cambiar vías, se baja del tren, se sube del tren y realiza una serie de acrobacias que de verdad, ahora, incluso con los avances de la animación digital, mucha gente quiere seguir emulando. O sea, quizá no arriesgando tanto el físico, pero sí que se vea como si de veras estuvieran arriba del tren jalando cosas y a punto de caer. Una película de acción. Una película de acción. Y El maquinista de la General es uno de los mejores ejemplos del poder del cuerpo de Buster Keaton, del poder de su rostro, del poder de su comicidad, que algo tiene también Han Solo por ahí, una comicidad muy seca, muy callada, ¿no? Nada explosiva. Y creo, repito, que sí, muchas de las acrobacias de películas como estas quieren que se vean como se veía Buster Keaton y como se veían ese tipo de actores. Ahora vamos a hablar de uno más en esa época. Entonces vean El maquinista de la General, se van a divertir como locos. Y van, si no conocen el blanco y negro, como la persona de la que estamos hablando, van a ver cómo el blanco y negro no tiene nada de malo, además. Nada de malo, todo lo contrario. Piratas, Bolu. ¿Qué tan piratas nos podemos poner con Han Solo? Un montón, sí. Un montón. Y esto no es nada inventado, repito, en la película de Han Solo, ¿no? Han Solo, el personaje, su constructo narrativo es básicamente un vaquero, un bandido y un pirata. Uh-huh. ¿Por qué? Por su relación con su nave. Han Solo está perdidamente enamorado de su nave. Antes de que sea su nave. Sí, inclusive antes de que sea su nave, ¿no? Y hablemos del episodio 4, por ejemplo, para no arruinarle nada a nadie. Es un sujeto que está perdidamente enamorado de su nave. Es parte fundamental de lo que es su nave y su primer oficial, que es Chewbacca. Son básicamente ellos tres. La relación son ellos tres. Chewbacca, ¿no? Es como el Sundance Kid de esta película. Ajá, es su primer oficial, es su Smith, ¿no? Del Capitán Hook, es el que lo saca de los aprietos. Es la voz de conciencia en Han Solo. Y en esta película te das cuenta de por qué. Porque la nave es parte fundamental y me atrevo a decir uno de los personajes más fuertes de esta cinta. Sí. Es básicamente Jack Sparrow y el Perla Negra. Exactamente, que sí está en la lista. Claro. Si ustedes recuerdan, porque además coincidimos, la primera Piratas del Caribe sí nos gusta. Sí, esa es la buena. Esa es la buena. Es la única que veo. Ya luego se convirtió en una cosa indescriptible. Pero también sirve revisar Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra del 2003 de Gore Verbinski para entender esta liga irrompible que una persona, en este caso un pirata, puede tener con su barco o con su nave, ¿no? De hecho, a las naves espaciales les llaman naves,
en honor a los navíos. Sí, ¿no? Porque sí hay una comparación directa entre estas naves, que se les pudo haber puesto otro tipo de nombre, ¿no? Y sus dueños o sus, digamos, sus comandantes. Uh-huh. Cosa que, por ejemplo, del lado del Imperio no ocurre, ¿no? Como buena fuerza del mal, la máquina está ahí como para servirme a mí, todos están para servirme a mí, y deshumanizan todo. Lo bonito de los piratas es que humanizan a la nave, le dan un nombre y se relacionan con ese nombre, claro, y le hablan a ese nombre. Lo bonito de la relación del pirata, el capitán, no digamos pirata, es un capitán. Es un capitán. ¿no? El capitán es una vez que no tiene otra a la mano. ¿no? En el caso de Jack Sparrow, la necesita porque en la psique del personaje, dejan solo el nombre que ustedes quieran, la nave, el barco significa la posibilidad de poder ir a donde ellos quieran. Exactamente. Que es igual a libertad. Y si eres un cazarrecompensas, pues más. Exacto. No, es una libertad que además te va a traer una recompensa. La nave es la posibilidad de ser libre, de ir a donde tú quieras, como tú quieras. Y eso es parte fundamental también del personaje de Han Solo, que construye muy bien esta película, que te lleva directamente a la relación de Han Solo con el Halcón Milenario en el episodio 4. En el episodio 6 de por qué cuando ve a Lando llevarse otra vez su nave, dice, creo que no volveré a verla, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Me equivoco, Bolu? ¿Es la única nave con nombre en todo el universo Star Wars? No, muchas tienen nombres. Muchas tienen nombres, sí. Okay. Pero es, creo, la única nave que tiene un papel importante, claro, ¿sabes? Y claro. Un diálogo oculto. Es la única que habla, la única nave que habla. Cuando R2-D2 se conecta a la computadora de Halcón Milenario, la nave le está hablando. Sí. Y en esta película entiendes por qué. Eso es maravilloso. Si no lo cachas es porque eres muy tonto. Pero le habla a la computadora y entiendes por qué le habla el Halcón Milenario a R2-D2. Tiene una voz, es un personaje, voy a intercomillar, vivo. Claro. Y aquí entiendes muy bien por qué. No hay nada más pirata que eso. Eso. El taxi en el que vine hoy a Puentes, porque se me hacía tarde, se llamaba Rorrito. Y te aseguro que es la nave de ese conductor. Es donde chambea, o sea, lo digo porque viene al caso. Es donde chambea, es donde llega a su casa, es donde se mete mientras llueve. Es donde vive, prácticamente. Normalmente, a lo mejor es donde come, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchos taxistas que pobres no tienen tiempo de salir y de estirar las piernas, van comiendo ahí adentro. En consecuencia, se hermana con la máquina con quien habla y le pone un nombre. Claro. El de hoy era Rorrito. Por eso los trailers tienen nombre. Gente. Por exactamente. Eso no puedes pasar tanto tiempo en un lugar sin ponerle nombre. Exactamente. Los trailers también es el caso. Pues bueno, vean. Pues el Halcón Milenario es el trailer de Han Solo. El halconcito milenario. Vayan a ver Piratas del Caribe otra vez. La verdad es la última en la lista. O sea, de todas las que te mandé, es la última en la lista. Ya estábamos ahí. Antes están todas. Y no quiero dejar de mencionar el Pirata Negro, una película de nuevo, 1926, otra en blanco y negro, que dirige Albert Parker con Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks es un pirata que hace toda una serie de acrobacias impresionantes en un barco, que redondea la idea que yo les estaba planteando con Buster Keaton, y redondea la idea que yo les quería comunicar de están queriendo hacernos ver a estos personajes nuevos como lo que hacían Douglas Fairbanks y como lo que hacían Buster Keaton en sus películas. Sí. ¿no? Además, El Pirata Negro es una película muy, muy, muy divertida. Entonces, es una película también de venganza. Este pirata va en contra de la gente que mató a su papá. O sea, son películas serias. Son películas muy serias. No, y mientras pensaba en qué decir en este programa, pensaba en películas como Los Siete Magníficos, 310 a Yuma, que a mí me parece una gran película, ¿sabes? Tienen que llegar a un tren por las razones que ustedes pueden ver en esa película. Los invito a que la vean. Cine de vaqueros más contemporáneo, ¿no? Exacto. Que es la misma fórmula. Y es exactamente lo que vi en Han Solo. Uh-huh. Pues bueno, ahí están nuestros comentarios, ahí está nuestra lista. Ojalá les sirva, de verdad se las recomiendo. Creo que ninguna es realmente difícil de conseguir. Todas. Algunas están completas en YouTube. Por ejemplo, pero todas están a la mano en caso de que las quieran ver ya ahora sí en HD real. Porque el YouTube sí a veces está en HD, la mayor parte de las veces no. No, entonces pídanlas. O ¿saben qué? Voy a dar el tip. En la Biblioteca Vasconcelos tienen un gran acervo
que pueden revisar ahí mismo. Ándale. Entonces Sí. dense una vuelta y algunas de estas estarán. Bolu, mil gracias por ayudarme a hacer este episodio. Infinitas gracias. Mil gracias por aguantar mis amarguras contra los influencers que no fundamentan sus opiniones. Fíjate, es algo común. Pude ir y gracias a Hugo Corona que me invitó a la función de prensa, no fue per se la premier, pero una función de prensa y es algo, es la media que notas en ese tipo de funciones. Sí hay periodistas especializados, unos que respeto muchísimo, unos que respeto más, y hay personas en las que escuchas comentarios, ¿sabes? Como, ay, aquí no va a haber escena postcréditos, como, o sea... A eso vienes. Como, ¿neta? En verdad a eso vienes. ¿Sabes? Ahora, nada más para cerrar, no está mal no saber. No. Está muy mal no querer saber. Exacto. Eso es lo que está mal. Eso es lo que está Denle una oportunidad a Han Solo, denle una oportunidad al cine que nutre a Han Solo. Porque, repito, no se inventaron nada. No. Y cualquier crítica que vayan a tener para la película o Star Wars o lo que ustedes quieran, Lucasfilm, tengan presente eso. No están inventando nada. Están haciendo una película en el universo de Star Wars. Ni es un episodio mayor. Denle la oportunidad. Disfrútenla. Ya después hablarán de los personajes o no. Pero en la hechura de la película es muy placentero descubrir que hay inspiración de todas estas cintas. Eso es muy placentero. Muy bien. Y denle una oportunidad al blanco y negro. No tiene nada de malo. Adiós. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me